lamentablemente ahí tenemos un padre que es el gobierno, que hace muy mal las cosas y la vienen haciendo mal hace 20 años. No facilita. No, o sea, si realmente hicieran su trabajo, o sea, el Perú crecimiento hubiera sería sido mucho más exponencial, estamos. ¿no? Dicen que el gobierno dice que vamos a llegar a niveles prepandemia en el 2026. Bien. Es una locura. O sea, nosotros deberíamos estar pensando cómo duplicar. ¿Cuál crees que son los grandes diferenciales en la hotelería? Mira, lo que yo comentaba hace un ratito, el tema de empatía es sumamente importante. La pandemia nos enseñó eso. Oye, lo primero que hizo la gente fue buscar naturaleza. Salió corriendo y viajó. Y buscó el contacto con otras personas. ¿Qué hacía la gente cuando se veía después de 6 meses? Se abrazaban como locos. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú crees que Airbnb va a desplazar a la hotelería? Yo digo, no creo, es una opción más. El tema de responsabilidad social también es sumamente importante, ¿no? O sea, el tema de la inclusión se habla mucho, pero ¿hasta dónde llegas, ¿no? El turismo LGTB, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas, pero que no se piensan, es, por ejemplo, el tema de las batas. La señora de Cao, el señor de Zipán, el señor de Sicán, que es las pirámides de Tucumbe. O sea, en cada ciudad tú tienes flora, fauna, geografía. Como me decía un gran amigo y también mentor, me decía, es muy difícil que seas muy bueno en algo que no te apasiona. Cuando quieras algo, hazlo con pasión. Eso sí, métele todas las ganas del mundo, cariño y buena onda. Bienvenidos a otro episodio de Grow Up. Hoy tenemos un invitado muy especial y un amigo, Sergio Rivas, gerente general, CEO de Costa del Sol, de la cadena Costa del Sol de Hotelería. Y hoy vamos a hablar mucho de hotelería, de turismo, de recorridos y de crecimiento, como este podcast que es Grow Up. Bueno, antes que nada le voy a dar la bienvenida a Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gratamente sorprendido y estamos aquí para lo que se necesite. Eso es, vamos a estar compartiendo una linda tarde con este sol. Espectacular. Una muy linda tarde, conversando un poquito de todo. Vamos a empezar por los inicios. ¿Cómo era Sergio de niño? Uy, muy travieso. Somos dos, mi hermano mayor por año y medio y yo. Y la verdad que tuve una infancia bastante tranquila, relajada, feliz. La verdad que con bastantes limitaciones, ¿no? Pero feliz. Yo siempre me acuerdo de una niñez feliz con papás muy trabajadores, que dentro de sus posibilidades nos dieron una buena educación, que fue, creo, lo principal, y muchos valores. Excelente, vamos a ir hablando también de eso. Y bueno, y ahora sí, ¿cómo fue ahí cómo fue este inicio en este mundo de la hotelería? ¿Cómo fuiste creciendo? Tuviste una carrera amplia en el sector hotelero, ¿no? En diferentes. Sí. Contanos un poco de ese paso, de ese crecimiento. Yo tengo más o menos 32 años trabajando ya en hoteles y restaurantes, principalmente en el Perú. A mí me nace todo esto y me doy cuenta bastante tiempo después, porque yo veía que en mi casa, una casa muy pequeña, mis padres recibían mucha gente. Ya sea por trabajo, amigos, familia, gente que iba a pedir algún tema, y de toda condición, digamos, social, cultural, y yo aprendí en ese lapso. Lo que yo veía es que siempre mis papás se preocupaban por atender a las personas. Hospitalidad. Sí, y de ahí no me di cuenta yo, pero me gustaba mucho eso. Apareció esa pasión, ese bichito. Y hasta ahora lo tenemos en casa. Y bueno. Bueno, he ido a tu casa y soy testigo de ello. Y cuando me tocó tomar una decisión, bueno, decidí por estudiar hotelería, ¿no? Y después me di cuenta que yo me había ido naciendo y creciendo esa actitud, esa ganas de atender a la gente, que se sienta contentos, se sientan en casa, se sientan bien recibidos, esa empatía, fue algo que siempre me gustó y bueno, finalmente decidí estudiar hotelería, ¿no? Es decir, que esos valores de casa un poco los llevaste a tu carrera, ¿no? Esa hospitalidad, ese recibir gente, ese hacer sentir bien al otro. Sí, y que de alguna manera, es más, lo puse en una publicación de LinkedIn hace 2 o 3 años,
en la que decía, ¿no? Y mis papás me han enseñado dos cosas: valores, inclusión. Porque parte de esto era, oye, todos somos iguales, ¿no? Los que vienen con mucho poder adquisitivo a pedir algo, o los que no tienen nada y de repente necesitan alguna ayuda, y todos eran bienvenidos, inclusive de distintos géneros, ¿no? Entonces, hace 30 años eso era pues medio extraño, ¿no? Pero bueno, lo fui aprendiendo en casa y lo tengo hasta ahora, ¿no? Bien, entonces ahí empezaste por el mundo hotelero. Exacto. Me imagino empezaste de abajo, como se dice. Sí. Y fuiste cambiando, vi que fuiste pasando por diferentes áreas, viviendo diferentes experiencias del mundo hotelero. A todo esto yo primero trabajé con mi papá. Mi papá toda su vida ha hecho títeres y marionetas. Ah, qué simpático. Y de los 10 años nosotros lo hemos ayudado a él en el teatro. Desde la boletería, desde las luces, desde armar el escenario, inclusive participar en la puesta en escena, ¿no? ¿Participabas con la voz también? No, la voz nunca, la voz nunca. Pero digamos, sí aprendí a ser multifacético, ¿no? Entonces, ya cuando me toca ir al ámbito laboral, empecé primero en una institución del Estado, 5 meses, y ahí aprendí lo que realmente, cómo funciona el Estado peruano, que hasta ahora lamentablemente deja mucho que agilidad no desear. debe ser la palabra No, más común. y profesionales habían algunos espectaculares, pero mucho del montón también. Pero bueno, salí de ahí y empecé a trabajar en un hotel. Entré como recepcionista, pero realmente hacíamos de todo, ¿no? Estuve 4 meses en recepción. A los 4 meses me ascienden a auditor nocturno y estaba a cargo del hotel en la noche. En ese momento era un hotel relativamente pequeño, 67 habitaciones, pero era el mejor hotel de Lima en ese momento por ubicación y por servicio, que es el actual Sonesta del Olivar de San Isidro. Un año antes se había abierto el que fue el Hotel Las Américas, ahora Estelar, pero también había pasado un año antes, o ese año, la bomba en Tarata. Entonces la gente no quería quedarse en Miraflores. Habían otros hoteles, pero antiguos, como el Bolívar, el Crillón, el César. Entonces estos dos eran nuevecitos y el hotel full. O sea, vendíamos la habitación 2 veces porque la gente se iba pues a las 11 de la noche y a la 1 de la mañana en los últimos vuelos se volvía a ocupar la habitación. Entonces, si bien es cierto, yo estaba a cargo del hotel con 22 años. Tenía a mi cargo los cuarteleros, a los recepcionistas, a los telefonistas, al pastelero, al cocinero. Entonces tenía que ir a la cocina y ver que esté todo bien. Subía con los cuarteleros, sacaban las cosas para armar las habitaciones. Yo las iba dejando en todas las habitaciones. Ellos limpiaban. Si había que cargar maletas, cargábamos maletas. Hacíamos de todo, ¿no? Y estuve ahí 2 años de noche. Estuve primero 4 meses en recepción en todos los turnos, mañana, tarde y noche. Después 2 años de noche a cargo del hotel. Luego me fui 1 año a trabajar en un restaurante en la parte de costos. Luego puse un negocio, tuve un bar como 8 años. Creo que ahí la conociste a tu esposa, ¿puede Ahí ser? conocí a mi esposa, sí. Ella vendía cervezas importadas y fue a vender las cervezas al bar. En el bar Creo que tenés la desgracia que es argentina. Sí. La desgracia y la ventaja. Yo creo que parte de lo que soy, en gran medida, es por ella, ¿no? Muy bien. Y ahora te voy a contar en un ratito por qué. Pero en el bar también hacíamos de todo. Al comienzo éramos mi socio y yo, que éramos los dueños, pero éramos los bartenders, éramos los mozos, éramos los que limpiaban el local, los que hacíamos las compras, los que limpiábamos el local, los que recibíamos a los proveedores, hacíamos todo, ¿no? Después, bueno, fuimos contratando más gente, ¿no? Un sitio que podía atender 130 personas a la vez. Y en el interín me fui a trabajar en un hotel y decía, no me puedo quedar toda la vida con este negocio, por más que me vaya bien. Me fui a trabajar como jefe de recepción en un hotel. Estuve 2 años ahí, de ahí regresé al negocio, hasta que me sale la propuesta para manejar el hotel de Costa del Sol en Chiclayo en el año 2000. Bien. Abrimos en el 2001. Comiste rico, me imagino. Espectacular, subí 14 kilos. Me imagino. En No es fácil. En 5 No es fácil. años. Ahora, era el mejor momento de mi vida, creo. Estábamos con Viviana, nos fuimos a los 29, 30 años a Chiclayo. Nos fuimos con 2 hijas.
nació Felipe, mi tercer hijo allá. Luego nos fuimos a Puno. Estuvimos año y medio en Puno, después nos fuimos a Cusco, estuvimos un año en Cusco, en otra empresa, y luego regreso a Costa del Sol en el 2008. En ese momento Costa del Sol ya tenía 5 hoteles, con el hotel actual en el aeropuerto, y de ahí, bueno, ya tengo 17 años seguidos, Bien. más los 5 anteriores, o 18 casi, haciendo diversas funciones que me han llevado a la gerencia general, ¿no? ¿Cuáles crees que fueron esos aprendizajes claves que te ayudaron a crecer en tu carrera? Aprendizajes, actitudes. Primero, para mí, la vocación de servicio, que creo que me jugó buenas y malas, ¿no? Buenas porque me ayudó a crecer, malas porque tratar de hacer siempre bien las cosas. En el primer hotel donde trabajé, yo salía, entraba a las 11 de la noche, salía a las 7:30 de la mañana, y a veces me quedaba hasta las 9, 10 de la mañana apoyando, me faltaban manos, ¿no? Después, cuando trabajé en el hotel que estuve como jefe de recepción interinamente, trabajaba de lunes a domingo, y un año estuve así. Del año, casi 2 años que trabajé ahí, estuve en la preapertura, y después, porque no le iba bien pues al dueño del hotel, y yo lo ayudaba, era jefe de recepción, pero los fines de semana cubría los puestos de recepcionistas que descansaban para no cargar la planilla, pero además los viernes y sábados iba a trabajar al pub en la noche. Entonces trabajaba de lunes a viernes, horario de oficina, jueves, viernes y sábado en la noche en el pub, y sábado y domingo en la tarde en el hotel. O sea, era un caos. O sea, para mí los domingos yo bajaba a las 12 del día a almorzar, recién levantado, y a la hora que yo me iba a trabajar... Era trabajo, lo del pub era todo trabajo. Sí, el pub era mi negocio, y lo del hotel era porque quería seguir trabajando en un hotel, ¿no? Entonces, durante ese año no descansé nunca, ¿no? Claro, me divertí en el pub, era joven, no dormía, pero... Y luego en Chiclayo, bueno, más o menos lo mismo, al comienzo, ¿no? Porque agarré una remodelación integral de un hotel, que fue una experiencia primera para mí. Trabajé con el que es mi jefe actual, con Mario Mustafa, del cual aprendí muchas cosas. Mario, eso te iba a preguntar después. Mario es recontra acelerado, y yo soy al contrario, yo soy bastante más tranquilo, aunque tenía la experiencia de que mi esposa es recontra acelerada. Entonces, ahí me entrenó un poquito. Entonces, pero agarramos una onda y una química bastante buena. Yo fui aprendiendo en el camino con él muchas cosas que no manejaba, ¿no? El análisis numérico, soy creo bastante bueno con los números, pero esa capacidad y ese análisis de entrar al detalle lo aprendí bastante bien en Costa del Sol. Y ese tema de ser multifacético, que era un poquito empírico, aquí lo fortalecí. Práctico, pasaste a la práctica rápidamente. O sea, yo me he encargado finalmente, además de la administración, de las finanzas, de la logística, las operaciones, el core del negocio siempre, pero además la parte comercial, ¿no? Excelente. Y ahí, en el crecimiento, ¿no? Una cosa es la experiencia, que es lo que estás contando, ¿no? Todo el paso. Después, obviamente, me imagino que has ido aprendiendo, habrás hecho leído. De errores se aprende, ¿no? O sea, de errores. ¿Algún error algo que recuerdes así y hasta un poquito gracioso? Mira, cuando tenía este hotel, el primer hotel que estaba a cargo en la noche, que era un hotel 4 estrellas, pero pues al ser en pleno San Isidro, uno de los más lindos de Lima, iba gente de muy alto nivel, y encima, como te comentaba, estaba full el hotel. Yo tenía 22 años, y era gracioso porque decían, frente a cualquier situación, decían que venga el gerente de turno. Claro. Y salía yo y me venían los señores presidentes de bancos, ¿no? De mineras, ¿no? Gerentes generales de empresas. ¿Y tú quién eres? Yo estoy acá en el hotel, un chiquillo, ¿no? Yo soy de acá. Entonces, algunos, bueno, bien, otros pues molestos, me gritaban, me trataban como a hijo. Y yo siempre diplomático, ¿no? Me acuerdo una vez me pasó que un huésped súper importante venía de Israel, era representante, creo, de Mastercard, siempre tomaba una suite, y estábamos con sobreventa, y yo sobrevendí la habitación pensando en darle vuelta. Finalmente se llegó no al hotel, eran las 2 de la mañana, llega el señor y no había habitación, y tratando de convencerlo, y yo en ese momento no tenía tanto manejo, y me dio de alma.
Y yo levanté el teléfono y llamé al gerente de operaciones del hotel, al gerente adjunto, y me dice, oye, ¿para qué me llamas? O sea, resuélvelo tú, ¿no? Entonces, ya, claro, terminé resolviéndolo, pero en ese momento, claro, no estaba tan adepto al golpe, ¿no? Y así he tenido muchas, o sea, me ha pasado que me han llamado 3 de la mañana porque llegaba la fiscalía al hotel porque habían agarrado una banda de narcotraficantes y entre ellos un huésped del hotel y venían a hacer requisitoria de son los gajes del oficio, ¿no? De responsable en cualquier negocio. Y ¿no? muchos que dicen, se me quedó la billetera en la habitación y te están dejando el mundo, y no fue así. O la gente que se lleva las cosas también y no quiere reconocer. O sea, anécdotas hay miles, pues, ¿no? Muy buenas y, bueno, algunas... ¿Hubo personas también en ese crecimiento que ayudaron, lo que se llama mentores? Sí, yo creo que he aprendido bastante. Primero mis papás, ¿no? Lo que te dije. Claro. O sea, yo me acuerdo, ahora, cuando me pongo a pensar ahora, yo veo a mi papá que tenía 3 trabajos en su momento, cosa que no lo recomiendo, ¿no? O sea, porque ahora veo a mis hijos y le digo, oye, paren la mano porque hay que encontrar ese balance. Hace 30 años no se hablaba de balance de vida, ¿no? Eso es lo que después te quería hablar. Sí, entonces, mis padres, de todas maneras, yo creo que la formación que tuve con ellos es lo que de alguna manera me ha ayudado a seguir una línea en mi vida, ¿no? Luego tuve una sociedad con mi ex socio, también creo que tuve un aprendizaje de cómo llevar una empresa que no es nada fácil. Nos llevamos espectacular, pero siempre hay problemas. Luego, en mi anterior trabajo, tuve un jefe también que era el director de operaciones de Casandina, Ravi Krishna, con él aprendí mucho en la parte hotelera. Y con Mario, pues Mario y Mariela, su esposa, con ellos estoy prácticamente desde los 29 años hasta ahora, y con ellos he tenido formación, he tenido aprendizaje, he tenido respaldo que me han ayudado a lo que manejo ahora, ¿no? Hablando de ese equilibrio que hablabas recién, ¿cómo equilibras esta vida ajetreada? Los hoteles están 24 horas y siempre tienen que tener esa vocación de servicio. Sí. ¿Cómo equilibras con Sergio la persona, equilibrio de vida, energía? Mira, mi familia es mi cable a tierra, y mi esposa, sobre todo, que tú la conoces, y lo que te iba a decir, lo que dije que te iba a comentar hace un momento. Bueno, es un cable a tierra con un poquito de electricidad. Sí, bastante. Mira, ¿qué pasa? O sea, a mí me ha tocado primero viajar mucho y después mudarme. Si bien es cierto, dentro del Perú me he mudado a Chiclayo, 5 años, a Puno, que es un lugar bastante complicado, año y medio, y después a Cusco, que para turismo bastante bueno, para familia tiene sus pros y sus contras. Y en todo este periplo me ha acompañado una familia. Tuvimos el episodio más triste de nuestra vida cuando en Puno fallece nuestra hija mayor. Pero en todo este periplo, o sea, siempre estuve con Viviana y con los chicos, siempre. Entonces, eso es algo que definitivamente, primero, me ha acompañado y me ha dado soporte. Y une mucho. De todas maneras. Y yo conozco gente del rubro, inclusive gerentes que han trabajado con nosotros, que han terminado renunciando, o porque no soportaban estar donde estaban, o porque la familia ya no quería estar ahí y los presionaban, o que regreses o me separo, ¿no? Entonces, ese soporte que yo he tenido con mi familia, yo lo agradezco porque gracias a ellos he podido avanzar y crecer en esto, ¿no? Y lo que tratamos de hacer, somos muy familiares, bueno, te aviso, nos gusta compartir en casa, ¿no? Nos gusta recibir gente, nos gusta viajar, estar en la playa, por ejemplo, es uno de los lugares que más nos gusta. Eso, ver películas, salir a caminar y disfrutar con los amigos son las cosas que más me gustan, ¿no? Bien, vamos a meterlos un poco en el tema de liderazgo. Ajá. ¿Cuáles son tus palancas para liderar, para que la gente haga las cosas con sentido, con entusiasmo, que haga las cosas realmente con sentido, ¿no? O sea, que esté impulsada a generar esa visión y lo que ustedes quieran lograr? Primero, con el ejemplo. O sea, no hay vuelta que darle, que el ejemplo es la mejor herramienta que hay en el trabajo. Segundo, tienes que rodearte por gente que esté comprometida con el propósito de la empresa y que su línea de vida esté alineado a lo que de alguna manera la empresa quiere llegar a ser. Entonces, el perfil de los colaboradores tiene que estar alineado con esto, ¿no? Y luego rodearte de gente que sepa
tanto o más que tú. El financiero seguramente conoce más cosas de finanzas que yo, y yo me apoyo en él para lo que sea necesario. Yo aprendo de él y yo le enseño lo que yo necesito que se maneje en la organización. Yo me acuerdo de Mario, que siempre nos decía, que su papá le decía, y yo lo escuché también del padre, decir, o sea, tú tienes que ser el mejor trabajador de tu negocio, en el sentido de que nadie tiene que conocer el negocio más que tú. Tú no le puedes pedir a alguien que haga algo que tú no has hecho o tú no sabes hacer. Y si no lo sabes hacer y tienes al que lo sabe, aprende. ¿No? Y tú tienes que ser el mejor en eso. Entonces, yo creo que definitivamente el ejemplo, pero el ejemplo con conocimiento, rodearte del equipo y ser muy empático. O sea, dos de las cosas que nosotros tenemos en la organización que van muy ligados a lo que yo soy, y por eso estoy tan comprometido ahí. Dentro de nuestros valores está la humildad. El primer valor que tenemos es la humildad. Y otro de los valores es la empatía. Sí. Dentro de nuestro principio está el respeto por las personas. Si tú no respetas a tu gente, no hay nada. Si no hay respeto, no hay nada. Sí, no hay nada. Y respetar a tu equipo como respetas a tu cliente. Tienes que darle el mismo valor a ambos. Correcto. ¿No? De hecho, bueno, vos también conocés, ¿no? Yo manejé también muchos años empresas de servicio como gerente general y CEO. Y cuando tienes esa necesidad que el diferencial más importante tuyo justamente es el servicio, la gente que lo otorga tiene que estar muy bien. Porque si no está muy bien, serían hipócritas, porque claro, no me estoy sintiendo bien, no me siento bien tratado, no me siento respetado, no estoy en una organización que me tiene en cuenta, que hace que yo saque todo mi potencial. Muy difícil que yo después lleve esa vocación de un servicio a un cliente con autenticidad y con honestidad, ¿no? O sea, es clave mirar hacia adentro a nuestra gente para que esa gente después mire al cliente, ¿no? Sí, mira, hace año y algunos meses, hace un año, 2 meses que tomé la gerencia general, o sea, uno de los propósitos que tuve y se lo comuniqué a todo el personal es: vamos a formar el mejor equipo hotelero del Perú. Eso es clave. Entonces, para eso tenemos que hacer varias cosas. Primero, conocernos. Todos los gerentes pasaron por un proceso de coach. Los gerentes nuevos lo están pasando ahora. Luego, vamos a darles el soporte en las habilidades en hotelería que necesiten. El proceso coach fue para que se conozcan y si hay algo que tengan que mejorar, lo mejoren. Es parte de ellos, ¿no? Y aparte genera visión, ¿no? Genera visión común, compromiso, ese compromiso del equipo por lograr esos resultados. Entonces, lo otro que hemos hecho es, oye, vamos a trabajar todo esto juntos, ¿no? Alguien tiene que dar la cara. A veces soy yo, ¿no? Cuando nos toca, pues, salir a los medios, ¿no? O recibir algo. Pero también serán los gerentes de cada hotel cuando les toca a ellos. Pero el trabajo lo hacemos en grupo, ¿no? O sea, por ejemplo, acabamos de ganar... Bueno, no acabamos. El año pasado ganamos la licitación de los nuevos hoteles del aeropuerto. Yo era el representante de la empresa y íbamos normalmente 3 o 4 personas a hacer las exposiciones donde yo las lideraba. En principio con Mario Mustafa, después estuve solo durante casi todo el proceso y al final él se nos une para los temas finales. Claro, porque estaba de viaje, aunque durante todo el proceso siempre estuvo monitoreando qué pasaba. Pero detrás de esos 4 que estábamos siempre, había un equipo de 60 personas que fue la que ayudó a armar todo el proyecto, ¿no? Entonces el reconocimiento no fue para Mario, para mí, fue para todo el equipo que logró este ansiado proyecto, que la verdad que es un boom para nosotros, ¿no? Muy bien. Hablamos de la importancia del equipo, de tener ese equipo comprometido, alineado, que empuja todos reman hacia el mismo lado, ¿no? Ahora, el cliente, y más cuando se trata de servicio, ¿cómo escuchan al cliente? ¿Cómo escuchan realmente los puntos de dolor? También, obviamente, cuando están contentos con el servicio. Pero ¿cómo escuchan y toman acción? Hay distintas maneras. Lo más tradicional son las encuestas que nos llegan a través de las plataformas, de nuestras propias encuestas. Miden NPS, me imagino que miden NPS. Medimos el NPS, tenemos un nivel de satisfacción. Bajamos de Booking, TripAdvisor, Expedia, y todos los ratings de experiencia. Los ratings, y contestamos todos los comentarios que nos llegan y tomamos acción inmediata frente a lo que sucede. Tenemos una encuesta durante la estadía. Normalmente las encuestas llegan después de la estadía, todas estas que te he mencionado, pero nosotros tenemos a los pasajeros que se quedan
mínimo 2 días. El primer día les llega una encuesta donde les pregunta, ¿está todo bien? ¿Necesita algo? Y si nos dicen, necesito algo, entonces el gerente o el manager de turno lo busca al pasajero para darle solución a lo que necesite. Entonces, con eso aseguramos que a su salida, cualquier inconveniente que haya tenido, sea resuelto. Y lo otro es que cuando vamos a hacer algún cambio en procedimientos o queremos saber qué vamos a hacer, lo hicimos con este proyecto y lo hacemos cada cierto tiempo, llamo a los recepcionistas, llamo a los cuarteleros, llamo a los mozos y le pregunto... Entonces, escuchás la primera línea, la que está todo el día con el cliente. Y lo que le digo así siempre a ellos, delante de sus jefes, es: nosotros sabemos mucho del negocio y sus jefes también, pero los que saben que los que necesita el cliente son ustedes. Ustedes los escuchan todos los días. Aparte es clave generar esa seguridad emocional en el equipo para que puedan decir las cosas que no están tan bien, ¿no? Y nosotros, o sea, nos gusta escuchar al cliente y nos gusta escuchar al colaborador. O sea, por ejemplo, cuando hemos tomado ciertas decisiones, el nombre del Sky Bar que tenemos ahora, el rooftop en Salaberry, Saria, lanzamos un curso y el nombre lo puso un colaborador. Sí, ¿no? Así tiene que ser. Tomamos la idea y cuando a veces me han llegado mensajes de LinkedIn, porque no tienen mi correo ni mi teléfono, es Sergio, ¿no? Estoy en tu hotel de Chiclayo y me ha pasado esto. No te conozco, pero bueno, veo que estás acá, así que te escribo. Le pido su teléfono, inmediatamente me comunico con la persona y si tiene razón, bueno, habrá que ver la manera de compensar, y si no tiene razón, bueno, le explicaremos la situación. Sí. Pero siempre tratamos de comunicarnos con todos. Eso, y creo que también es fundamental tratar de buscar esa milla extra, ¿no? Ese punto que hasta el cliente no se lo estaba esperando y lo sorprendés gratamente. Creo que eso es lo que hace un servicio, esos servicios que no te olvidás, que lo agradeces, que lo recomendás, ¿no? Porque la recomendación es muy importante. Sí. Mira, nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra historia algunos estudios de mercado con respecto a cómo nos persiguen los clientes, los no clientes, los colaboradores, los accionistas, los gerentes, y en el primero y en el segundo salió lo mismo, ¿no? O sea, tu fuerte es el servicio, pero realmente el core del negocio en una empresa como la nuestra, como un restaurante, tiene que ser servicio, si no, no hay. Entonces, oye, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Inicialmente nace un eslogan que lo usamos durante muchos años, que fue "los detalles importan", pero ya en los últimos 3 años hemos aterrizado la idea y lo hemos hecho como el propósito de la organización es crear y generar experiencias de unión. Sergio, hablando de eso, ¿cuál crees que son los grandes diferenciales en la hotelería? Mira, lo que yo comentaba hace un ratito, el tema de empatía es sumamente importante, porque si tú no atiendes a una persona con ese nivel de servicio que te diga, oye, me pongo en tus zapatos, no siempre vas a llegar a tener una conexión, y esa conexión es vital. Es vital para que se sienta bien, para que tenga la confianza de pedir algo si es que la necesita, y que tenga la confianza de que si pasa un problema, en lugar de, no sé, colgarlo en una red, te llame y te diga, oye, tenés ese problema, porque eso además te ayuda a mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, conocer a tus clientes es vital. Para nosotros es indispensable que los gerentes se conozcan por lo menos a los principales clientes que siempre vienen, ¿no? Los gustos. Bueno, cada vez más creo que la personalización del servicio, ese equilibrio entre personalización y obviamente que el proceso, ¿no?, estandarizado para que también el modelo de negocio sea rentable, ¿no? Sí, el sistema de gestión, tenés que tener esa personalización de el sistema de gestión tiene que ser potente, ordenado, con controles. Eso por un lado. Los procesos en hotelería son claves. Sistematizado, pero además el lado humano. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú crees que Airbnb va a desplazar a hotelería? Y yo digo, no creo, es una opción más. Porque, primero, el corporativo que no tiene tiempo y que no necesariamente pues, se va a lavar la ropa o se va a cocinar porque obviamente tiene reuniones y esto, va a necesitar ir a un hotel. Hay gente que no quiere hacer esas cosas y ir a un hotel, ¿no? Son soluciones diferentes, ¿no? Yo creo que hay gente que necesita ese contacto humano, esa atención. El ser humano, por naturaleza, es social. Y necesita otro ser humano muchas veces, generalmente. Y la pandemia nos enseñó eso.
Oye, lo primero que hizo la gente fue buscar naturaleza. Salió corriendo y viajó. Y buscó el contacto con otras personas. ¿Qué hacía la gente cuando se veía después de 6 meses? Se abrazaban como locos. Sí, sí. ¿No? ¿Crees que cambiaron las tendencias del turismo, de la hotelería? ¿La pandemia fue una disrupción importante en el sector? Sí, pero también, ayudó y economizó muchas cosas. Por ejemplo, las reuniones en línea, ¿no? Que se hace pues... Sí, todos aprendimos a trabajar híbrido. Pero no es lo mismo una reunión presencial, ¿no? Que muchas veces es necesario, ¿no? Entonces, porque hablábamos de la cultura, ¿no? Creo que sí. La presencialidad genera ese equipo, genera esa cultura. La tecnología ayuda de todas maneras, es necesario, indispensable. Claro. Y no me acuerdo quién dijo es necesaria. Sí. No me acuerdo quién dijo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero sí van a ser reemplazables los humanos que no trabajen con inteligencia artificial. Potencia. Contrapotencia. Entonces, ¿qué logras con tecnología? Mayor rapidez en el servicio, eso es mayor satisfacción al cliente, mayor seguridad en tus controles, en lo que haces, y es más tranquilidad para el accionista, y más alternativas para el cliente. Sí, y lo que hablábamos de la personalización del servicio, ¿no? Vas juntando un montón de data de los hábitos de los clientes, de los gustos, de tendencias, de esto, y eso te va dando modelos predictivos hacia el futuro, ¿no? Correcto, que te permiten darle la misma habitación, ofrecerle la comida o el vino. Le gusta la vista esta, el vino este. Entonces, a la mañana ciertos detalles. Que esos detalles, para mí en hotelería, son los que hacen la diferencia, ¿no? Exacto. Más allá de prestar muy bien todo lo que sería los servicios básicos de una hotelería, ¿no? Una buena cama, un montón de cosas que son fundamentales. Es que ahí, que cubre un hotel, ¿no? Primero, el lugar donde dormir, el lugar donde comer y el lugar donde asearte. Son 3 necesidades básicas del ser humano. Sí, que eso tiene que estar. Pero después vienen, ¿qué otra cosa hago para que te sientas bien? Y esas otras cosas son los que marcan la diferencia, ¿no? Bien. ¿Cómo dirías que es el modelo de negocio de Costa del Sol? Mira, hoy día estuvimos viendo un poquito de historia y hemos crecido del 95 a la fecha un promedio de 20%, que nos ha parecido un número espectacular. Y para mí es un reto tremendo poder mantener eso. Vas a tener que crecer otro igual. Sí, entonces, mira, esto nace como un negocio familiar, ¿no? Que fue yendo hacia el modelo corporativo con el paso del tiempo, ¿no? Mario acá ha dejado a su... El otro día hablábamos justamente con Pablo Montalbetti, sí, que es especialista en empresas familiares, justamente todo ese paso de la empresa familiar a esa corporativización o institucionalización, que es todo un tema, ¿no? Para poder crecer y transformarte, bueno, tener la cantidad que tiene de hoteles Costa del Sol. Y... Que a mí me tocó escuchar antes de asumir la gerencia general a algunos amigos o un par de amigos que habían tomado la gerencia general en sus empresas, donde papá era el dueño y gerente general, y donde ellos tomaban la dirección de la empresa, pero el papá seguía en la oficina del costado. Entonces no terminaban de romper el vínculo. Entonces cuando yo asumo la gerencia general pensé que iba a ser mucho más difícil, pero la verdad que Mario soltó, ¿no? Soltó rápidamente y... Qué bueno. Y si bien es cierto, tengo mucha comunicación con él y por ejemplo, el proyecto del aeropuerto lo seguimos juntos, me ha dado mucha libertad de trabajo, ¿no? Excelente. ¿Qué tendencias crees que son las que más van a ir moldeando la hotelería de acá en adelante? ¿O qué tendencias estás viendo en el turismo en general? También el turismo corporativo, obviamente, pero... Mira, además de la tecnología y el uso de inteligencia artificial, que no solamente... Eso es en todas las industrias. En todas las industrias. Todas. El tema del cuidado del medio ambiente es sumamente importante. O sea, también te diría que es en todas, ¿no? Todo lo que es sostenibilidad, ¿no? Sí. Pero digamos, en hotelería ya hay muchas marcas que se están clasificando o teniendo sus propios sistemas de certificación. En el caso de nosotros que estamos con Wyndham, hay Wyndham Green del nivel 1 al 5, ¿no? Y que implica desde el número más básico, ¿no? Correcta disposición de residuos peligrosos, cuidado de energía, del agua, etcétera, reciclaje, hasta pues invertir en
en plantas de tratamiento, energía solar, ¿no? Y el tema de responsabilidad social también es sumamente importante, ¿no? O sea, el tema de la inclusión se habla mucho, pero hasta dónde llegas, ¿no? Hace un par de años estuve en una capacitación sobre el turismo LGTB, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas pero que no se piensan es, por ejemplo, el tema de las batas y de los amenities. Porque si vienen una pareja de hombres, entonces de repente no es que le pones una pantufla grande y una chiquita, tienes que ponerle la del mismo tamaño, al igual que las batas, porque, bueno, la corporalidad es diferente, etc. Y una serie de cosas que no se piensan porque no se tienen mapeados. Sí, ¿no? Aparte hay que ser muy rápido en adaptarse, ¿no? A las tendencias, estar viendo también lo que hablábamos de la inclusión también de nuevas generaciones, de todo, no solo la cultura nuestra de las organizaciones, sino los clientes. O sea, la gente, la mascota pasó a ser prácticamente un familiar más. Lo recibimos en los hoteles, algunos de los restaurantes, nosotros en dos, pero no todos los restaurantes lo hacen. En las líneas aéreas, ¿no? Ya hay un concepto más integrado. El tema del respeto por las personas con discapacidad, ¿no? O sea, hay mucho tema de defensa civil, pero por ejemplo el nuevo hotel, lo que nosotros vamos a hacer y luego que yo quiero llevarlo a toda la cadena es que la gente que trabaje con nosotros aprenda el lenguaje de señas. Excelente. Para que en caso llegue una persona sordomuda pueda comunicarse. Aunque ahora hay tecnología que te ayuda, ¿no? Hay que facilitar la comunicación. Que ahí va bastante el tema. Hace poco vi en un post de Rubén Sánchez, el gerente general de San Antonio, que a un huésped sordomudo le cantaban el feliz cumpleaños con lenguaje de señas. O sea, le hace sentir increíble. Eso es un triple guau, pues, ¿no? Eso es, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es ese buscar ese guau y darle esa experiencia a todos, ¿no? A todos, o sea, a todos, desde los niños entendiendo las diferencias. ¿No? Uh-huh. ¿Ves alguna otra tendencia relevante, importante? No, es adaptar los hoteles a las necesidades del cliente, ¿no? O sea, bien. Cuando van por trabajo, cuando van por ocio, cuando van por familia. Es muy diferente. Cuando vas por trabajo, querés un determinado le das mucho valor a unos servicios, ¿no? Como la planchita ahí para tu camisa, tu desayuno, tu cama confortable. Y cuando vas con familia o en ocio, capaz es más la piscina, la alimentación. Y eso, más que una tendencia, es un reto, lo que acabo de decir, el dar respuestas rápidas. Sí. Pero cuando el hotel es chiquito es fácil, pero cuando es muy grande, a veces hay mucha burocracia y eso es algo que se tiene que cortar. Hablaste recién del nuevo hotel. ¿Cómo va el proyecto del aeropuerto? Muy bien. Ya tenemos la estructura terminada. Estamos en cierres con bloquetas de ladrillo. Estamos ya con las paredes internas de drywall. Ya llegó el ascensor. Lo debemos estar empezando a instalar en un par de semanas. No, los ascensores. Los acabados deberían empezar a ponerse a partir de enero. Y esperamos, si todo va bien, abrir puertas el último día de marzo. Último día de marzo. Y aparte es muy prometedor y es muy interesante porque creo que este proyecto de darle una cara nueva al aeropuerto el más importante de Perú, ¿no? Que es el de Lima, que es la puerta de entrada a todo también extranjero y a un montón de cosas, fundamental, ¿no? ¿Cómo ves todo el proyecto? O sea, mira, el proyecto es impresionante. Primero, el terminal es 3 veces más grande de lo que es actualmente. Y todo el área del aeropuerto son 935 hectáreas. Es un distrito como Miraflores. Sí, y se necesita. Y se necesita. Lo estamos viendo. Ahora, está el aeropuerto y está el hotel. Es lo primero que sale. Y después están los accesos. Y los accesos que por afuera todavía va a ser un problema. Pero lo que te quería decir es que está planificado ser cerca de 30 edificios más. Además de un segundo hotel que vamos a poner nosotros, hay 30 edificios más que van a ver en este terminal, que hace una cosa increíble, buenísima, que no va a ser inmediato, pero está planificado para ser una ciudad. Yo veo eso, ¿no? Muchos proyectos de infraestructura que están avanzando y después también mucha inversión privada, ¿no? En proyectos
tanto de hotelería, de viviendas, edificios, ¿no? Es increíble la velocidad que está tomando los proyectos en todo el país, ¿no? Y después hoteles boutique, de todo, ¿no? Lamentablemente ahí tenemos un padre que es el gobierno, que hace muy mal las cosas y la vienen haciendo mal hace 20 años. No facilita. No, o sea, si realmente hicieran su trabajo, o sea, el Perú crecimiento hubiera sería sido mucho más exponencial, ¿no? O sea, hace 30 años no había un centro comercial en el Perú, ¿no? Yo me acuerdo cuando pusimos el bar, no existía el Arcomar, no existía el Jockey Plaza, no había un centro comercial, no había multicines en Lima, ¿no? Y en ese momento Lima era visto como una ciudad importante de Latinoamérica, pero como que de segundo nivel o segundo grado. Ahora Lima está al nivel de cualquier ciudad importante de Latinoamérica, ¿no? Con una propuesta de empresa, de construcción, de inversión y gastronómica increíble, ¿no? Y ves que ese crecimiento también está yendo por las provincias. Bueno, has recorrido bastante las provincias. ¿Ves que también está llegando? Está llegando muy lento. Está llegando más lento. O sea, más lento. El Perú es muy centralizado y el resto del país está... Hay zonas, ¿no? Hay focos donde se está invirtiendo bastante. O sea, tiene zonas muy lindas como Arequipa. Algunas zonas de vida son espectaculares. En Trujillo también. Pero lamentablemente... Hay temas de la selva y Tarapoto, todo, que también está creciendo mucho, ¿no? Y tienes unos cruceros en el Amazonas que son espectaculares. Lindos, unas experiencias y en Tambopata, o sea, tienes cosas maravillosas. Perú tiene una materia prima para el turismo. Ha sido galardonado hace una semana como mejor destino cultural del mundo. Machu Picchu sigue manteniendo su liderazgo y ahora el Perú como mejor destino gastronómico. O sea, eso no hay duda. Con todo eso que tenemos, no puede ser que estemos recibiendo... Y hay más, ¿eh? Yo creo que está la selva todavía por explotarla mucho. Tú tienes la señora de Cao, el señor de Zipán, el señor de Sicán, tienes las pirámides de Tucumán. O sea, y en cada ciudad tú tienes flora, fauna, geografía. Creo que este proyecto de darle una cara nueva al aeropuerto el más importante de Perú, ¿no? Que es el de Lima, que es la puerta de entrada a todo también extranjero y a un montón de cosas, fundamental, ¿no? ¿Cómo ves todo el proyecto? Y seguridad, que ahorita es un gran problema que tenemos. O sea, el Perú debería estar a otro nivel. O sea, recibimos 3,5 millones de turistas para este año, un poco menos. En el 2019 recibimos 4.4, que fue el tope. Cualquier país alrededor de la región, que no sea Venezuela, recibe más que nosotros. Y no tienen una maravilla del mundo. Los que tienen maravilla del mundo, en Roma o Chichén Itzá, está entre 40 y 60 millones. Y no dan abasto. No dan abasto, ¿no? Entonces, ya veía que estamos cerca, ¿no? De niveles prepandémicos, ¿no? O sea, se ha recuperado bastante. Dicen que el gobierno dice que vamos a llegar a niveles prepandemia en el 2026. Bien. Es una locura. O sea, nosotros deberíamos estar pensando cómo duplicar para el próximo año. 25. Duplicar. No llegar a niveles prepandemia. La materia prima está. Bueno, mucho marketing, mucha infraestructura, mucho dar a conocer, mucho tema. ¿Cuál dirías que es el propósito de Costa del Sol? Generar las experiencias de unión con la empatía y el respeto a las personas, nuestra gente, nuestros colaboradores y el huésped, y lograr una conexión tal que si vino por trabajo, por ejemplo, quiera regresar, y si no, recomienda o sea, regresa con la familia, ¿no? Y además recomienda, oye, vayan aquí porque comí espectacular, me atendieron bien, descansé bien, y además conocí a Pedro, que me atendió espectacular, ¿no? Buenísimo. Sergio, ahora mirás un poco para atrás en el tiempo, ¿no? Y le hablas al joven Sergio, ahí cuando estaba empezando, ¿no? Y que también le va a servir a ese joven Sergio o a otra gente joven que también está emprendiendo, avanzando, creciendo en las diferentes elecciones que está teniendo. ¿Qué consejos le darías? ¿Qué cosas le dirías? Un poco lo mismo que dije hace un ratito, ¿no? O sea, aprende de los que saben, ¿no? O sea, no creas que sabes todo, aprende a escuchar, sé muy empático, ayuda a la gente que puedas ayudar, o sea, y no necesariamente sé el mejor en lo que hagas, porque no necesariamente vas a tener las condiciones o lo que quieras. Eso de la motivación está bien, pero no necesariamente aplica en todos los casos. No porque me motive voy a ser el mejor golfista del mundo, ¿no?
pero cuando quieras algo, hazlo con pasión. Eso sí, métele todas las ganas del mundo, cariño y buena onda, ¿no? Como me decía un gran amigo y también mentor, me decía, es muy difícil que seas muy bueno en algo que no te apasiona. Entonces, hay que meterle cariño a las cosas, ¿no? Hay que meterle Hazla energía. con cariño, con pasión. Fuerza, energía. Y si no te gusta, aprender constantemente. porque a veces haces cosas o tienes que hacer cosas que no te gustan, hazlo con dedicación porque es lo que te tocó. Sí. Y ya llegará el momento en que harás las cosas que tú quieras. Sí, ¿no? Y el aprendizaje continuo, ¿no? Estar constantemente curioso y aprender. Y eso también, o sea, uno nunca deja de aprender, ¿no? Uno siempre está aprendiendo. Excelente. Y si dirías un propósito, antes hablamos del propósito de Costa del Sol, pero si habríamos de un propósito de Sergio, eso que querés que todos, legado, propósito, ¿cuál podría ser? Bueno, a mí me interesa ser un ejemplo para mis hijos, ¿no? Y ser feliz con ellos y con Viviana, ¿no? Es lo que yo creo que para mí sería y es lo que me mantiene hacia adelante, ¿no? Sergio, cuando hablábamos de cultura, hablábamos de cómo se va formando esa cultura y cuáles son las cosas que impulsan eso, ¿no? Mira, a mí me tocó crecer en la organización donde estoy y algo que valoré mucho en la formación que tuve con el respaldo de Mario Mustafa fue de tener ese semillero que vaya creciendo, ¿no? Entonces, y parte de tener una cultura muy poderosa es justamente tener ese semillero que vaya creciendo contigo, ¿no? Actualmente nosotros tenemos 4 de nuestros gerentes de hotel que han sido trabajadores de línea en algunos de los hoteles, ¿no? Uno empezó como botones, pasó a recepcionista senior, practicante gerente y después agarró una gerencia en un hotel intermedio y ahora está como gerente de Cusco, ¿no? Igual nos pasó con una telefonista que ahora está en gerencia en Pucallpa, con el jefe de housekeeping que ahora está como gerente en Trujillo, uno de los hoteles más grandes que tenemos, y la gerente de Chiclayo que empieza conmigo justamente en Chiclayo hace un poco más de 20 años, que pasó en restaurante, a jefatura de restaurante, en Chiclayo, después en Lima, después pasa a eventos, en hoteles Salaberry, fue jefe de eventos, se fue interinamente a cubrir una posición gerencial y ahora tiene a su cargo el hotel donde empezó, en Costa del Sol, ¿no? Qué importante, ¿no? Hacer crecer a la gente, darle la oportunidad, que crezca. Y aparte la gente no se lo olvida nunca más. No, y además algo que nosotros hemos tratado de hacer, no por obligación, sino porque es importante tener esa diversidad, es que, o sea, en el comité corporativo somos 3 hombres, 3 mujeres. No porque hayamos querido que sea así, pero es que salió así. Y ahora, como te digo, parte de nuestras gerentes de hotel son mujeres. Antes eran todos hombres, ¿no? Y además en la organización nosotros tenemos gente que está en los 20 y pocos y gente que está en los 73. Eso es clave. ¿No? Entonces nos permite y nos obliga a tener un nivel de comunicación con todos, porque las necesidades y las intenciones no son las mismas. Sí, y aparte como gerentes generales, como CEO, uno a veces no es consciente del impacto que tiene en el crecimiento y en la vida de los demás, ¿no? Como también ha tenido mucha gente en nosotros, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo, en Argentina fue esto, ¿no? La primera persona que me ofreció o que me vio como gerente general y me dio la oportunidad, yo no lo olvido más. Y me lo encontré 12 años después. Le dije, che, vamos a hacer un asadito en un lugar en la playa. Y la idea de ese asadito era nada más decirle gracias. Claro. Porque esas cosas no se olvidan más, ¿no? Sí. Bueno, yo sí, a mí me gusta agradecer mucho. Y a veces agradecer es clave. Y a veces me siento con mi jefe y le digo, oye, bueno, quiero agradecer. Y me dice, no tienes que agradecer. No te agradezco porque te deba algo. Agradecer me hace bien a mí. Te agradezco porque te lo mereces. O sea, por ABC pasó esto y sentí respaldo. Entonces, oye, gracias por eso. Y aparte, agradeciendo, se siente bien el otro y se siente bien uno mismo, ¿no? O sea, esa energía que va y viene. Tenemos una última dinámica, una dinámica que se llama SEO Confessions, que es algo embarazoso, pero gracioso, que recuerdes, que te haya pasado, también que hayas sacado aprendizajes.
pero que pueda ser también gracioso, ¿no? Algo embarazoso y gracioso. Que recuerdes. Bueno, de repente no es tan embarazoso ni tan gracioso, pero sí me pasó una vez en el hotel que tenemos ahorita en el aeropuerto, que se llenó el restaurante y dijimos, ya, vamos a ayudar todos. Y nos pusimos a servir las gaseosas de un grupo que llegaba y al momento de mover el carrito se me cayeron los vasos. Entonces me dijeron, señor, usted vaya a un costado, déjenos que nosotros por favor, hagamos eso, está ¿sí? bien, No Sergio. se metan. Gracias, hasta acá, No se metan, sí. hasta acá. Bueno, no sé, Bueno, es eso, que Bueno. me acuerde ahorita, ¿no? bueno, excelente, Sergio. La verdad, un gusto compartir esta conversación contigo. Gracias. Agradecerte. No, por favor, Fede. Muy Gracias lindo a ti. momento. Y bueno, muchísimas gracias, Sergio. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.